empresa global Ipsos realizó una encuesta en 27 países para saber cuál era el interés y atención que los ciudadanos en general están prestando al conflicto ruso-ucraniano. De viva voz, Francisco Abundis, director general de Parametría. Mi querido Paco, gracias por estar con nosotros para comentar esta encuesta con un tema tan actual, ya después de que se han cumplido más de 2 meses de esta crisis bélica, comercial, humanitaria, de la invasión de Rusia a Ucrania. Te escuchamos con el gusto y la atención de siempre, mi querido Paco. ¿Qué tal, Ricardo? El gusto es mío, como siempre. Mira, pues como te podrás imaginar, es un tema de preocupación mundial y como verás por la información que te voy a presentar, no obstante que es un estudio que se hizo por paneles de Internet, es decir, un grupo de gente que ya participa de manera consistente en las investigaciones de Ipsos, que es esta empresa de origen francés. Es interesante ver estos comparativos en los 27 países que mencionaste al principio. Es importante decir que para su metodología establece que para países como Chile, Rusia, la propia Rusia, la India, México, no es necesariamente representativo del promedio de la opinión pública, tiene un sesgo por ingreso y por acceso a Internet, pero creo que es a nivel mundial sería difícil hacer un estudio de esta naturaleza si no es con esta metodología. Primero te muestro los niveles de atención que se ha prestado a este conflicto. En el promedio del mundo, 70% de estos 27 países dice que sigue de manera cercana las noticias sobre este conflicto. Como verás, es altísimo. 7 de cada 10 adultos. En el extremo está Japón, donde el 89% de los mayores de 18 dicen que siguen de manera atenta a este conflicto. Luego vendría por razones geográficas Suecia, 83%, Polonia, 77%, la India, 76%, así vas, digamos, hacia abajo. México estaría por debajo del promedio, ligeramente por debajo. Yo creo que si esto lo hicieras en población abierta, estarías todavía más abajo, 66%. Y el país donde en principio hay menos atención, pero no deja de ser alta, es Canadá con 61%. Revisando por demográficos cómo están estos niveles de atención, la pregunta literal es qué tan de cerca ha estado siguiendo las historias sobre la invasión de Rusia a Ucrania. Como te decía, el promedio es 70%. Es interesante que por género, por sexo, los hombres siguen un poco más, 72%, a diferencia de las mujeres, 67%. Es interesante, Ricardo, que por edad, a mayor edad, hay mayor preocupación por este tema. Por debajo de los 35 años, solo 63%, es decir, 7 puntos por debajo del promedio. De 34 a 49 estaría casi en el promedio, y entre los adultos, los mayores de 50 años, entre 50 y 74, 78%, es decir, a mayor edad, mayor conocimiento del tema o preocupación. En términos de escolaridad o de educación, los de menos escolaridad están 6 puntos por debajo. Esto es relativamente previsible. Los que estarían con una educación media, 69%, y los que estarían en altos niveles de educación, 73%. Hay otra segmentación ahí interesante entre dueños de empresas y tomadores de decisiones. Ambos están por arriba del promedio, 75 y 76%. ¿Cuál es la actitud que quisiera esta población entrevistada, de sus países, y qué tanto cree que afecta a diferentes instancias como el mundo, tu país, tu trabajo, negocio, tú personalmente o tu familia? En la medida que nos alejamos del mundo o de las grandes entidades y bajamos más a la familia,
se ve que el nivel de afectación es menor. Aquí, como es una traducción de este estudio, dejamos las categorías. La pregunta sería, ¿qué nivel de riesgo cree que representa la guerra en Ucrania para cada uno de los siguientes ámbitos? Como te mencioné, el mundo, tu país, tu trabajo, etcétera. Mucho sería una forma de traducir a great deal. A fair amount sería algo en nuestras categorías, o es una traducción similar, no mucho o nada. Pues los niveles de afectación al mundo, sumando las dos primeras categorías, era 82%, tu país 61%, tu trabajo o negocio 37%, tú personalmente 36% y tu familia 34%. Es decir, no, si bien hay mucha preocupación, no se considera que necesariamente los niveles de afectación sean sustanciales ya a nivel familiar. Y finalmente, cómo debería ser la actitud de los países, de los distintos países en esta guerra. La idea de que mi país debería acoger refugiados ucranianos del conflicto, pues la mayor parte de la gente está muy de acuerdo o algo de acuerdo. 28% muy de acuerdo o 46% algo de acuerdo, suma más de 70 puntos. Mi país debe evitar involucrarse militarmente en este conflicto, eso suma 72%. Mi país debe defender la soberanía o apoyar la soberanía de los países que están siendo atacados, eso suma 70% exactamente. No hacer nada en Ucrania alentará a Rusia a emprender más acciones militares en otros lugares de Europa y Asia. Está apenas por debajo del 70%, que te lo comparo con este número porque es los niveles de atención que hay. La acción militar en Ucrania alentará los ataques a otros países, 67% así lo ve. Las sanciones económicas impuestas a Rusia por muchos países son una táctica efectiva. Esto es interesante, Ricardo, porque no, sí, si bien la mayoría creen que son eficaces, no necesariamente cree que van a disuadir a Rusia. Y las últimas categorías es, dada la actual crisis económica, mi país no puede permitirse prestar apoyo financiero a Ucrania. Esta, suma 61%. Pagar más combustible y gas debido a las sanciones contra Rusia vale la pena defender a otro país soberano, es decir, aunque se pague más en estos, ahí ya vas perdiendo apoyo. Y finalmente, los problemas de Ucrania no son asunto nuestro y no debemos interferir, y si ves ahí, la mayor parte de la gente está en contra. En resumen, Ricardo, altos niveles de atención, mucha preocupación, y pues parece que este es un conflicto que nos involucra al mundo por efectos prácticos. Como siempre, mi querido Paco, muy interesante y muy aleccionador escucharte. Nos revelas siempre muchas cosas acerca de la opinión pública y sus variantes. Te mando mi abrazo fraterno de siempre. Gracias, Francisco Abundis. Igualmente, Ricardo, un estar contigo. Un abrazo. Igualmente, el director general de Parametría, mi querido Paco Abundis.